Buenos días, bienvenidas una vez más. De verdad es un placer estar aquí, un privilegio saber que estamos reunidas para leer la palabra de nuestro Señor. Hoy estamos con el Salmo 101 y estamos muy agradecidas con Dios de el permitirnos, ¿verdad?, reunirnos. Te invitamos a que escribas al correo, a que puedas reunirte con nosotras y que bueno, que vayamos aprendiendo juntas como hemos estado haciendo durante estos 3 años, aunque apenas nos empezamos a dar a conocer por esta plataforma de YouTube. Ya tenemos 3 años estudiando la palabra que nos ha ayudado a descubrir los atributos de nuestro Dios, a confiar cada vez más en Él, ¿verdad? A ponernos bajo su perfecta y agradable voluntad, y te invitamos a ser parte de este grupo y también, ¿por qué no desarrollarte como una expositora de su palabra? Así que hoy vamos a ver este Salmo 101 y bueno, vamos a verlo por partes. Es un salmo que aquí aparece en medio de los salmos que habíamos estado viendo, ¿verdad? Llamados como salmos reales. Es un salmo de David. Y bueno, cuando David a manera así de introducción, cuando David se convierte en rey, primero sabemos que fue rey en Hebrón y luego fue rey en Jerusalén, ¿sí? David heredó la tierra, heredó el reinado, por decir así, ya prácticamente dividida con otros, aunque no el reinado, sí, estaba dividida con las creencias que se habían ya involucrado allí, un pueblo desanimado, una vida espiritual que estaba en un nivel decadente, bajo, ¿verdad? Por la manera en la que desafortunadamente su primer líder, su primer rey Saúl, al no obedecer al Señor, a pasar por alto estatutos que el Señor había puesto, ¿verdad? Como el de que solamente los sacerdotes de la línea levítica podían eh, hacer estos sacrificios, y Saúl se atreve a hacer un sacrificio. Saúl se atreve a consultar a una adivina, hacer todo lo que Dios les había ordenado que no hicieran, ¿sí? Eh, Muchas veces, eh, cuando nosotros no somos de buen ejemplo, pues podemos ser de tropiezo a los demás. Y Saúl había hecho esto con el pueblo, y cuando David toma el reinado, pues estaba el pueblo en esa situación, en una espiritualidad decadente, baja, estaban desanimados. El mismo Asaf escribe esto en el Salmo 78, que es cuando estaban pasando por todo lo que les había acontecido por haber desobedecido al Señor, y ellos estaban en ese Salmo 78. Estaba Asaf haciendo énfasis sobre que a pesar de todas las torpezas que ellos habían cometido, la fidelidad de Dios permanecía sobre el pueblo, pero no dejaba de confesar, ¿verdad? Allí en ese Salmo 78, no dejaba de confesar desde los versículos 56 al terminar el Salmo, que habían tentado, que habían hecho enojar al Señor, que no habían guardado sus testimonios, no dejaba de confesar que habían hecho enojar al Señor levantando lugares altos, haber dejado el tabernáculo del Señor. Y en todos estos salmos en estos versos, Asaf empieza, ¿verdad?, a decir cómo había el Señor de cierta manera herido a sus enemigos, había desechado aún la tienda de José, no había escogido la tribu de Efraín, y que había escogido la tribu de Judá. Y empieza a decir esto Asaf, y en el verso 70 nosotras vemos que dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Asaf mm, reconoce la fidelidad de Dios, reconoce el por qué habían pasado por esa situación, y nombra a David como la respuesta de Dios
a los problemas de Israel. Todo sube y todo baja con el liderazgo, ¿sí? Muchos de los oficiales del rey Saúl habían sido aduladores y ahora David había tomado el reinado y estos que habían estado con Saúl estaban allí, ¿verdad? Halagando, adulando nada más, queriendo quedar bien. Se recuerdan que habíamos visto sobre eso. No pudieron trabajar con un hombre como David, ¿sí? Porque David era un hombre íntegro. Vamos a estar mirando a través del Salmo de hoy. Sí, una vez que David se establece en el trono de Jerusalén, tuvo un deseo constante de llevar el arca de Dios al santuario para que el trono de Dios pudiera estar cerca de su trono. E incluso inicia, ¿verdad? Diciendo, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en la versión de la Biblia de las Américas, lo ponen a manera de pregunta, ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? Sí, él quería que el arca estuviera allí porque representaba la presencia misma del Señor y refleja en esa pregunta, ¿cuándo vendrás a mí? O en esa confesión, cuando tú vengas a mí, el anhelo que David tenía, sí, el deseo que tenía de que la presencia del Señor estuviera con él, porque eso lo dirigía por buenos caminos. Nosotras sabemos a través de la historia bíblica, ¿verdad? Y si no la conoces, te invitamos a que lo puedas ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, cuando los filisteos toman el arca, que los hijos de Eli la llevan para poder salir al frente de la batalla que estaban teniendo con los filisteos toman el arca y cómo el Señor, ¿verdad? Empieza a enviarles allí una plaga, ellos mejor deciden regresar el arca, la envían con dos vacas, que van derechito a llevar el arca a donde estaba Aminadab. Y ellos mismos cuando ven el arca se alegran y esas mismas reses las toman para hacer sacrificio al Señor. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6 viene toda esta historia. Y luego ahí en la casa de Obed-edom, ¿verdad? Se establece el arca y David intenta llevar el arca de allí, pero pues para reubicarla, eso ya lo vemos en el segundo libro de Samuel, también en el capítulo 6, y falla David para trasladar el arca porque Dios es Dios santo, Dios es Dios de orden, de mandatos, de estatutos, ¿sí? Y había dicho claramente de qué maneras tenía que ser trasladada el arca. A veces se nos hace así como que tedioso leer todas esas cosas, pero es tan importante para que nosotros sepamos realmente ante qué Dios estamos. Cuando nosotros presentamos algún proyecto, algún trabajo, ¿verdad? Ante alguien que ya sabemos de su reputación y que le gusta las cosas detenidamente, detalladamente, nos damos a la tarea, ¿verdad? De hacerlo tal y cual para poder estar bien con la persona, para poder presentar nuestro proyecto, nuestro trabajo de una manera que lo vea, ¿verdad? Agradable y aprobado, ¿cuánto más no nuestro Dios? ¿Sí? Y David intenta llevar el arca y muere una persona allí por tomar el arca así a la ligera. Y bueno, David quería, anhelaba que el arca llegara allí en donde él estaba, porque él estaba reinando y quería que la presencia misma del Señor lo dirigiera. Y este salmo, ¿sí? De dedicación, fue escrito probablemente por ello, por la historia que les acabo de decir,
probablemente al principio del reinado de David en Jerusalén, ¿sí? Podría este salmo ser llamado hasta el liderazgo 101, porque David habla allí, explica, ¿sí? Lo esencial para el liderazgo exitoso en la obra de Dios. Y lo primero que David hace es, lo primero que en lo que David hace énfasis, cómo debe de ser un líder, es tener una devoción a Dios. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí, en los primeros dos versos, ¿verdad? La devoción de David, el rey de Israel, era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, se esperaba que gobernara según lo había ordenado el Señor. Y nosotros sabemos que desde que le dio leyes y estatutos a su pueblo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, el Señor allí da la ordenanza, la instrucción acerca del rey, que sabía que iba a llegar el momento que ellos debían tener un rey. Y el Señor da las instrucciones de lo que el rey debía de ser. Y es una tristeza que a veces no queremos leer las escrituras, ¿sí? Se nos pasa el día, es una tristeza que gobiernos, ¿verdad? Estados Unidos estuvo leyendo en una ocasión, en ocasiones las escrituras. La reina Isabel se le pregunta en una ocasión qué es lo que le había hecho permanecer no solamente en el reinado, sino en la manera en la que ella dirigía Inglaterra. Había sido, había permitido que muchas iglesias cristianas, ¿verdad?, de diferentes denominaciones, entraran a predicar en Inglaterra debido a una fuerte ola que se había dado en un tiempo de su reinado. Se había proliferado mucho la prostitución y el asesinato, y se estaba haciendo un gran desastre, y ella permite que se levanten todas estas iglesias. Y cuando le preguntan a ella decía que el manual que ella tenía para reinar Inglaterra era la Biblia. Entonces, el Señor en Deuteronomio deja esta instrucción para los reyes, y decía que debían de tener la copia, ¿verdad? Una copia de la ley, y debían de tener al cuidado de los sacerdotes levitas como algo verdaderamente valioso. Y en el verso 19 del capítulo 17, en este libro de Deuteronomio, donde él da esta instrucción, dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, ¿sí? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, ¿sí? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta era la instrucción que Dios le había dado a un rey. Esto era lo que David anhelaba, ¿verdad? Esto es lo que nosotros debemos de anhelar y hacer todos los días. Leer todos los días para que aprendamos a temer a Dios, para que guardemos su palabra y para poner por obra todo lo que en ella nos dice, ¿sí? Así que, porque el énfasis aquí está en el corazón, ¿sí? El corazón del liderazgo es la devoción del líder al Señor. David necesitaba un corazón devoto al Señor para poder llevar un liderazgo, ¿sí?, que glorificara el nombre de Dios. Esta devoción resulta en una vida
que se vive sin culpa para la gloria del Señor, ¿sí? David estaba decidido a ser ese tipo de líder y abrió el salmo con esta exclamación de prácticamente de decir, lo haré, misericordia y juicio, andaré en la integridad de mi corazón, aborreceré la obra de los que se desvían. Y empieza David a hacer estas declaraciones de lo que él iba a hacer una y otra vez allí, repite esa promesa como 8 veces, ahorita en lo que veamos, vayamos leyendo el Salmo, y David estaba, ¿verdad? Quería que su reinado, ¿sí? Se caracterizara por la bondad, la misericordia y por el juicio, por la justicia, porque así es como Dios gobierna al mundo, ¿sí? Con misericordia en el Salmo 89, en el versículo 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. David sabía que así es el gobierno del Señor y que él como representante en la tierra de Jerusalén debía de gobernar de la misma manera, ¿sí? Él quería estar así, en la integridad de su corazón. David dice, ¿verdad? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En otras versiones dice, sin culpa alguna, ¿sí? Sin culpa alguna en dentro de mi corazón andaré en el palacio. Eso quiere decir que esto de sin culpa no significa sin pecado, ¿sí? Porque David era un pecador, así como lo somos nosotros, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de David, no hemos visto, ¿verdad? Nosotras, ninguna de nosotras hemos visto el relato de nuestros pecados expuestos a todo el mundo. Y los de David, sí, los de David abres la Biblia y miras, ¿verdad? Todo lo que él pasó. Y que cuando él se refiere a decir sin culpa, sí, es una palabra como para la integridad, sí, es cultivar esa integridad del corazón y la sencillez de la mente en lugar de un doble corazón y de una doble mente. O sea, cuando David se da cuenta, ¿verdad? De lo que él era, siempre, siempre reconocía lo que Dios merecía. Un corazón contrito y humillado, él sabía que Dios no lo iba a despreciar. Y aquí estaba David diciendo en la integridad de mi corazón, aunque sabía que como pecador, ¿verdad? Le podía fallar al Señor, él se mantenía, trataba siempre de tener ese corazón, alinear aún al corazón sin que fuera un corazón de doble mente, ¿sí? Nosotros como creyentes el día de hoy también debemos de anhelar y de buscar y de ser íntegros, de tener esa integridad, seamos o no seamos líderes, ¿sí? A veces decimos, bueno, eso es como para los líderes, eso es como para el pastor, eso es como para alguien que tiene tal cargo. Nosotros deberíamos de llevar también a cabo una conducta como la que David quería tener para poder ser representantes del Señor. El mismo Señor decía, y Jesús decía, y he aquí la importancia de por qué nosotros deberíamos de anhelar eso. Cuando el Señor empieza en, en Mateo capítulo 5 a hablar sobre el sermón del norte, ¿verdad? Él dice allí, llama definitivamente, bienaventurados, los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso aunque no seamos líderes, nosotros debemos de anhelar un corazón como el que estaba anhelando David. Y Pablo a los Efesios, me gusta mucho Pablo a los Efesios, iniciando su carta en el capítulo 1, ahí en el verso 4, Pablo les dice, según nos escogió él en, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo. Y aquí dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego a los filipenses también, iniciando su carta en el verso 10, les dice, eh, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿sí? Dice, para el día de Cristo. Y luego ahí mismo Filipenses Pablo les dice en el capítulo 2 verso 15, les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tengamos o no tengamos un liderazgo, el creyente de hoy, la palabra nos dice que debemos de ser santos, irreprensibles, luminares, apartados, con un corazón, ¿sí? Limpio, íntegro, así como lo pensaba, lo deseaba David. La fe es vivir sin maquinaciones. Y en el camino de la fe, es eso, es una manera irreprensible, ¿sí? David prometió vivir una vida piadosa en su casa y decía, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, en medio del palacio, ¿verdad? Él quería tener una administración caracterizada por la misericordia, la justicia y la integridad que revelan el gobierno de Dios. Y él lo tenía que reflejar. Y luego vemos a David diciendo en los versos 3 al 5, al que solapadamente infama a su prójimo, dice, perdón, dice, no pondré, de los versos 3 al 5, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Qué es otra característica que nos muestra el Salmo que debe de tener un buen líder representante de Dios? Primero vimos, ¿verdad?, la devoción a Dios y ahora vemos un discernimiento, ¿sí? David se mueve del corazón del líder a los corazones de los pecadores, empieza a discernir allí, se detuvo a mirar y a discernir cómo estaban los corazones de los que le rodeaban, ¿sí? El corazón y los ojos trabajan juntos, ¿sí? Por lo que el corazón ama, ¿sí? Es por lo que ve. Entonces trabajan justos. Los ojos buscan y encuentran. Y lo que buscan, lo encuentran, lo que miran, eso luego es lo que aman. Fíjense, Eclesiastés. Vamos a ver tantito en Eclesiastés. Cuando lleguemos al libro de Eclesiastés, nos vamos a deleitar como no tienen una idea en la escritura y vamos a aprender muchas cosas. En Eclesiastés, capítulo 2 verso 10, dice así, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Salomón hablando, ¿verdad? Y diciendo y haciendo énfasis de todo lo que sus ojos miraban, su corazón deseaba y conocemos, ¿verdad? El fin de Salomón. Y luego Jeremías lo dice, lo advierte en el capítulo 22. Es de esa manera de que nos demos cuenta cómo hay que cuidar por eso nuestros ojos. Hay un cántico que hasta le dice que se le entona a los niños, ¿verdad? En la escuela dominical, que deben de cuidar sus ojitos y cuidadito mis ojitos al mirar,
porque lo que no vemos es lo que deseamos. Llega al corazón. Jeremías en el capítulo 22 verso 17 decía, eh, mas tus ojos y tu corazón no son sino tu avaricia, y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Estaba el Señor diciéndoles la condición en la que ellos estaban, y ahí habla de las dos cosas, tus ojos y tu corazón. ¿Qué es lo que miran nuestros ojos? ¿En dónde es que ponemos nuestra mirada que baja y se arraiga en nuestro corazón? ¿Sí? Tengamos mucho cuidado en eso. Recordemos, ¿verdad? A nuestra madre Eva, cómo dejó de mirar todo un Edén completo que Dios les había ofrecido para poner los ojos en un solo fruto, en un solo árbol, que codició, que llegó a su corazón, y aquí las consecuencias, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y David está allí haciendo énfasis sobre de esto, deteniéndose, ¿verdad? A ver el corazón de los que estaban con él para gobernar. Es esta sección aquí en la que David habla, es un poco parecida al Salmo 15. Cuando vimos el Salmo 15, se recuerdan, tan cortito que es ese Salmo 15, pero que nos dice, ¿verdad? Donde David nos describe ahí en el Salmo 15, eh, el verdadero adorador, aquel que Dios le da la bienvenida a su morada, porque empieza a decir, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y él empieza a decir, ¿verdad? El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia a su prójimo, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche, y empieza a dar todas unas señales de cómo sería que haciendo todas esas cosas de lo que habla el Salmo 15, no resbalaría jamás. Y ese podía estar enamorada del Señor, sí, ahí le podría dar la bienvenida al Señor. David recordaba todas estas cosas, sabía que solamente hombres íntegros tenían que rodearlo para poder llevar a cabo la tarea que Dios le había dado. David no quería ni siquiera que en su familia hubiera alguien que estuviera caminando, ¿sí? En contra de todos los mandamientos, en contra de todo lo que el Señor había puesto. Por eso allí dice, no, ni al que solapadamente infama a su prójimo, ninguno de ellos voy a poner aquí a gobernar conmigo. Se establecía esa meta de querer gobernar a Israel con gentes piadosas alrededor suyo, porque David sabía que había momentos en el que él tenía que enviar a los suyos, y esta gente debía de llevar también la justicia, la misericordia, ¿verdad? La bondad que caracterizaba al reinado que representaba a Dios mismo. Así que David tenía sus ojos puestos solamente en los fieles, no en los infieles. Y a veces nosotros, ¿verdad? Decimos, pues es que es mi amigo. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a tomar en serio todas las cosas del Señor, el mismo Señor empieza a apartarte de todos aquellos que aún, ¿sí? No son fieles al Señor. Todos aquellos que aún maquinan en contra todavía, que se rebelan ante los mandamientos de Dios, ante Dios mismo. El Señor empieza a apartarte, y de nosotros también depende, ¿verdad? Que podamos ir escogiendo el círculo que nos rodea, ¿sí? Gente piadosa, gente que ame al Señor, para que en la obra que Él nos permita realizar, podamos hacerlo así, con un corazón íntegro, un corazón que se ajusta a la voluntad de Dios, ¿sí? Es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta esto que tenía David. Y luego los versos, por último, los versos 6 al 8, David dice, mis ojos pondré
en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para examinar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Él tenía una decisión, ¿sí? Debemos de decidirnos. Si nosotros hemos sido llamados, debemos de tomar la decisión de definitivamente apartarnos de esto. Ahora nos estamos aquí viendo, ¿verdad? Cómo nos movemos del corazón del líder a los ojos del líder. Primero vimos, ¿verdad? Que del corazón del líder a los ojos del líder, y ahora miramos la voluntad, declaraciones de, por así decir, ¿verdad? Lo que David decía, lo haré prácticamente, ¿verdad? La manera de su expresión cuando dice, no pondré, no conoceré, no dejaré, no solaparé, no pondré mis ojos en los infieles, no sufriré ni siquiera de ojos altaneros, no habitará conmigo. En el Salmo evidencian la determinación de David de servir a Dios y al pueblo de Dios con éxito y ser un hombre de decisión. ¿Sí? Él no tiene excusas, no se demoraría en tomar decisiones. No, cuando nosotros conocemos su historia, vemos, ¿verdad?, cómo parientes de él estaban allí junto con él en el reinado. Pero David estaba decidido a llevar las cosas como a Dios le agradaba, conforme a la instrucción que Dios le había dado al rey, cómo debía de ser. Él quería socios que no fueran contaminados por el pecado, cuya mancha fuera impecable y que tratara a las personas con justicia. Sabía que ningún rey podía construir un gobierno duradero sobre mentiras, ¿sí? El engaño es la herramienta del diablo y Satanás se pone a trabajar cada vez que se mueve en una mentira. Nosotros tenemos el ejemplo de Pablo, como Pablo en la segunda carta a los Corintios. Fíjense cómo Pablo se expresa allí en el capítulo 11 y Pablo habla por el servicio que estaba teniendo y dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, por favor, tolérenme, decía Pablo, prácticamente. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabía que Satanás es un padre de mentira y que aún dentro de la obra y del servicio de Dios puede ser, tal cual serpiente astuta, engañar, decía, como engañó a Eva. Esa es la herramienta preferida del diablo, el engaño. Y David estaba aquí con con esa decisión de que no fueran engañados los que estaban allí con él, ¿sí? De que no hubiera una mentira que meterse, por eso él quería socios que no fueran contaminados. Los reyes orientales a menudo dicen que eh, administraban justicia por la mañana en las puertas de la ciudad. Se recuerdan que hasta Absalón se ponía allí al, a la entrada de la ciudad, porque así era la manera en la que ellos lo hacían. Y Jeremías en el capítulo 21, en el verso 12, Jeremías dice, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y libertad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira
no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras vidas. Ellos se ponían para administrar y el Señor les decía, haced mañana juicio y libertad al oprimido. David, así que David había prometido escuchar estos casos con paciencia, considerarlos cuidadosamente y emitir juicio con inteligencia. Estaba decidido a llevar a cabo todo esto. David juró a Dios que castigaría a los infractores de acuerdo con la ley de Dios, silenciando a los mentirosos. Aquí dice al final del capítulo que estamos viendo, expulsando a los malhechores. Jerusalén, nosotros podemos ver a través de los salmos cómo Jerusalén era llamada. Fíjense, en el Salmo 46, en el Salmo 46, verso 4, dice así, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, ¿sí? El santuario de las moradas del Altísimo. Así que Jerusalén era llamada, era conocida como la ciudad de Dios. El Salmo 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que también era conocida como la ciudad del gran rey. Y luego, en el capítulo 87 de los Salmos, en los versos de inicio, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Así que Jerusalén era conocida como la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey y la ciudad, ¿sí? Que Dios amaba más. Y David no quiso manchar esa reputación. David por eso quería que la ciudad de Israel, sí, de Jerusalén, fuera dirigida como Dios lo había dicho desde un inicio, en justicia, en misericordia, en bondad. David quería que no se manchara la reputación de Jerusalén. ¿Acaso fue David exitoso en mantener en alto el nivel de esta declaración que él hace? ¿Verdad que no? Sabemos a través de su historia, ¿verdad? Que no lo pudo hacer. Pero, ¿qué líder, además de Jesucristo, ha mantenido un registro impecable? Solamente Cristo. Estas son los anhelos de David. Estas son las decisiones que él está tomando. Él está hablando de todo esto. Sin embargo, David falló en su propia familia. Su pecado con Betsabé fue el mal ejemplo para sus hijos, para sus hijas. Sabemos que David no disciplinó a Absalón por sus pecados. Sabemos que tuvo grandes problemas con sus generales, ¿verdad? Con Joab, con Abisai, con sus consejeros de confianza, con Aitofel. Sabemos que hasta lo traicionó. Años, un tiempo en el cual expandió las fronteras del reino, derrotó a los enemigos de Israel, reunió la dinastía que finalmente trajo a Jesucristo al mundo. Uh, al igual que nosotros, tuvo sus debilidades, tuvo sus fallas, pero sobre todo buscó honrar al Señor y ser un buen líder. Y el mejor líder que tú y yo tenemos ahora es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mejor líder.
Él es el que se ha dado a la tarea de llevar a cabo todas las ordenanzas que su padre le dio y las cumplió en la cruz del Calvario. Que a nosotros ahora tenemos la encomienda de llevar también a cabo este liderazgo que llevó Jesucristo, en donde él mismo decía, todas las cosas que mi Padre me ha mandado hacer, estas. David nos da un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos vivir rectamente, cómo debe de ser un líder, cómo nos debemos de conducir, pero el mejor ejemplo lo tenemos en nuestros hijos. Que Dios nos pueda, ¿verdad?, dar esta capacidad de dirigirnos como Jesús se dirigió, para poder predicar su palabra, para poder extender su reino, para saber gobernar en nuestro corazón con los que nos rodean, de una manera que agrada, que glorifica el nombre del Señor. Oramos, Padre Celestial, en esta hora por todos aquellos que has puesto al frente como líderes, nuestros gobernantes, Señor. Como quisiéramos que llevaran a cabo, Padre Celestial, un corazón íntegro, que gobernaran con justicia, con misericordia, como bondad, con bondad, Señor, como lo ha hecho tu Hijo Jesucristo, como el Rey de Reyes, Señor, único y verdadero, puede hacerlo. Pero oramos y suplicamos, Señor, para que tú muevas el corazón de todo aquel, Señor, que tiene un liderazgo, para que nos ayude, Señor, también a nosotros, porque tengamos o no un liderazgo. Necesitamos un corazón íntegro, un corazón apartado, Señor, de todos aquellos que no, Señor, glorifican tu nombre. Ayúdanos a establecer nuestras prioridades. Guarda nuestros corazones, Señor, guarda nuestros ojos de aquellos, Señor, que muchas veces nos desvían. Padre Celestial, suplicamos que vengas y tomes el trono de nuestro corazón, que tu Hijo Jesucristo establezca su reino en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, el mejor líder que podemos llegar a tener, el único y verdadero Rey. Señor, te suplicamos que nos ayudes, Padre Celestial, a ser dirigidas por Él, a ser convertidas por tu palabra. En Cristo Jesús suplicamos esto y te damos gracias por ser nuestro Rey. Amén. Amén. Así que era el anhelo de David. ¿Por qué vivir rectamente? Para poder reflejar un gobierno que glorificara a Dios, un pueblo escogido por Él. Así que busquemos esta manera, seamos como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Dios nos ayude en todo esto. Les doy muchas gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana con el Salmo 102 para cerrar esta semana, en la cual agradecemos el que estén acá cada día con nosotras. Queremos invitarles nuevamente para nuestro aniversario el día lunes, no se lo pierden. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos han escrito. Ahí está el correo. Tenemos peticiones de oración que hacemos. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos el día de mañana, chicas. Gracias por estar acá con nosotros.